El siguiente trabajo forma parte de la asignatura Estadística aplicada a las Ciencias Sociales 2, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México. Docente, María Eugenia Sastrias Bordes. Septiembre de 2023. Gabriela Guzmán presente. Tema 4. La distribución normal. La distribución normal y la distribución t-de-Student son dos distribuciones estadísticas que se utilizan en estadística y análisis de datos, pero tienen diferencias significativas en sus propiedades y aplicaciones. A continuación se presentan algunas de las principales diferencias entre estas dos distribuciones. La distribución normal se utiliza cuando se trabaja con una población con una media y desviación estándar conocidas o cuando la muestra es lo suficientemente grande, generalmente n mayor que 30, para aplicar el teorema del límite central y asumir que la distribución de la muestra es aproximadamente normal. También se utiliza en problemas donde las poblaciones son realmente normales. Es comúnmente utilizada en pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y en general para modelar datos continuos que siguen una distribución simétrica. Mientras que la distribución t-de-Student se utiliza cuando se trabaja con muestras pequeñas, generalmente n menor que 30, y la desviación estándar de la población es desconocida. Es especialmente útil en situaciones donde se necesita estimar la media de una población a partir de una muestra pequeña y se debe tener en cuenta la incertidumbre debido al tamaño limitado de la muestra. La distribución normal es simétrica y su forma está completamente determinada por su media y desviación estándar. No tiene parámetros adicionales más allá de la media y la desviación estándar. La distribución t-de-Student es similar a la distribución normal en forma, pero tiene colas más pesadas, lo que significa que tiene una mayor probabilidad de valores extremos. La forma de la distribución, t, depende de un parámetro adicional llamado grados de libertad. Cuantos más grados de libertad, más se asemeja la distribución, t, a una normal estándar. Los grados de libertad son n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Y para obtener probabilidades de la distribución normal, se puede utilizar tablas de distribución normal estándar, Z, donde se busca la puntuación Z para encontrar la probabilidad asociada a un valor dado. Para la distribución t-de-Student, se utilizan tablas de distribución t-de-Student. Se debe especificar los grados de libertad y buscar el valor t en la tabla para encontrar la probabilidad asociada. Y como ya se mencionó, cuantos más grados de libertad, más se asemejará la distribución t a una normal estándar. La distribución normal se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en estadísticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ingeniería y muchas otras disciplinas. Principalmente se utiliza en el modelado de datos, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, controles de calidad, entre otros. Tiene varias aplicaciones en las ciencias sociales debido a su capacidad para modelar y describir la variabilidad en una amplia gama de fenómenos sociales. Aquí hay algunas aplicaciones comunes de la distribución normal en las ciencias sociales. Estudios de población. En demografía, la distribución normal se utiliza para modelar y predecir la distribución de variables como la edad, el ingreso, la educación y la estructura de la población en una sociedad. Psicometría. En psicología y evaluación psicométrica, la distribución normal se utiliza para modelar y analizar puntuaciones en pruebas estandarizadas, como pruebas de inteligencia, cuestionarios de personalidad y pruebas de habilidades cognitivas. Sociología. En sociología, la distribución normal se aplica en el análisis de datos sociodemográficos, como la distribución de ingresos, la distribución de edades en una población y la distribución de tamaños de grupos sociales. Estadísticas de encuestas. La distribución normal se utiliza en el análisis de datos de encuestas,
donde las respuestas de los encuestados a preguntas sobre actitudes, comportamientos y opiniones a menudo se suponen distribuidas normalmente. La distribución TD-Student se utiliza en una variedad de aplicaciones en estadísticas y análisis de datos. A diferencia de la distribución normal, la distribución TD-Student se emplea específicamente cuando se trabaja con muestras pequeñas y no se conoce la desviación estándar poblacional. Algunas de las aplicaciones más comunes de la distribución TD-Student incluyen estimación de la media poblacional, pruebas de hipótesis cuando se desconoce la desviación estándar poblacional, regresión lineal, comparación de grupos. En las ciencias sociales tiene una amplia variedad de aplicaciones entre las que destacan: estimación de medias poblacionales. En estudios de encuestas o experimentos en las ciencias sociales, a menudo se trabaja con muestras pequeñas. La distribución T se utiliza para calcular intervalos de confianza para la media poblacional, lo que permite a los investigadores estimar con precisión un valor medio y su margen de error. Pruebas de hipótesis sobre medias. Cuando se comparan dos grupos en estudios sociales, como grupos de control y grupos de tratamiento en un experimento, se pueden realizar pruebas de hipótesis para determinar si hay diferencias significativas entre las medias de las dos muestras. La distribución T se usa en estas pruebas. Estudios de opinión pública. En investigaciones de opinión pública y encuestas, la distribución T se utiliza para evaluar si las diferencias en las respuestas a las preguntas son estadísticamente significativas. Por ejemplo, se podría utilizar para determinar si la diferencia en las puntuaciones promedio de dos grupos de encuestados es significativa. Estudios de psicología y educación. En psicología y educación, la distribución T se utiliza para analizar datos de estudios que involucran pruebas psicométricas y comparar las puntuaciones promedio de diferentes grupos, como estudiantes que participaron en distintos métodos de enseñanza. Investigación en ciencias políticas. En estudios sobre elecciones y comportamiento político, la distribución T puede utilizarse para evaluar si las diferencias en las preferencias de voto entre grupos son estadísticamente significativas. Estudios de evaluación de programas sociales. La distribución T se aplica en evaluaciones de programas sociales para determinar si la intervención tuvo un efecto estadísticamente significativo en el grupo de población objetivo. En resumen, la elección entre la distribución normal y la distribución TD-Student depende del tamaño de la muestra y si se conoce o no la desviación estándar de la población. La distribución normal se utiliza en muestras grandes o cuando se conoce la desviación estándar poblacional, mientras que la distribución TD-Student se utiliza en muestras pequeñas y cuando la desviación estándar poblacional es desconocida. La información fue obtenida de Elorza, 2008. Estadísticas para las ciencias sociales del comportamiento y de la salud. Ciudad de México. Cengage Learning Editores. Rosales, 2003. Aplicaciones estadísticas en las ciencias sociales. Santa Cruz de Tenerife.